creo yo que es un tema en el cual todo cristiano tiene que estar empapado de este tema. No sé cuántos han escuchado o saben lo que es los 24 ancianos. Los 24 ancianos del Apocalipsis. Bueno, todo cristiano tiene que saber, tiene que entender quiénes son esos 24 ancianos. ¿Qué hacen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué razón le digo? Porque en términos generales, los 24 ancianos representan a la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos todos que estar pues enterados de cómo es que esos 24 ancianos, por qué son 24 y todo eso, ¿verdad? Así que vamos a pasar un poco de tiempo, hermano, en la identificación de estos 24 ancianos. Y quizá diga usted, se pregunte, ¿pero eso en qué me va a edificar? Bueno, este tema es el propósito de dar, hermanos, mucha más una reivindicación a la posición que nosotros tenemos por medio de la fe en Jesucristo. O sea que vale la pena, totalmente vale la pena seguir esforzándonos en la gracia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia de Jesucristo. Y este mensaje es para eso, para que nosotros podamos reforzar nuestra fe en el sentido de edificación y de glorificación a nuestro Dios soberano. Así que el tema de esta tarde, hermanos, es identificando a los 24 ancianos. Y el propósito es para que entendamos el propósito. Mire todo lo que vamos a tocar. Quizá tenga usted alguna pregunta, y no sé si el pastor me lo permite, si hay alguna pregunta. Es un estudio bíblico en el cual puede usted preguntar, pero siempre el tema, no de otras cosas, el tema aquí. Pero es muy edificante. Esto ha alentado mi corazón, hermanos. Así que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer el versículo 10. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vea lo que dice, por favor, en el versículo, el capítulo 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Y mi Dios, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos ayudes, nos des sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro espíritu, Señor, como dice tu palabra en Romanos 8, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, para tener aún, Señor, más firmeza en nuestra convicción, Señor, de que Jesucristo es nuestro Rey y Salvador. Por favor, Padre, ayúdanos, dirígenos, por favor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Es de suma importancia, mis queridos hermanos,
poder considerar la gramática aquí en los verbos, los tiempos de los verbos. Si no consideramos los tiempos de los verbos, entonces cabe la posibilidad de que se vaya yendo hacia un lado. Así que es muy, muy importante el tiempo de los verbos que vamos a mirar aquí, porque eso nos va a ayudar a mirar más la panorámica de lo que tratamos de establecer en este estudio. Ya sabemos, hermanos, que la iglesia e Israel no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia es espiritual, el Israel, el pueblo de Dios, es literal, o sea, es terrenal. Los dos serán tratados de manera diferente. Totalmente de manera diferente. Dios va a establecer su juicio como a Él le place, desde luego, pero de manera diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros podemos mirar la diferencia entre Israel y la iglesia, entonces más fácil se nos va a hacer para poder identificar a los 24 ancianos. Eso es de suma importancia. El Israel terrenal es la nación que Dios eligió para que de ahí saliera su palabra, Romanos capítulo 3, versículo 1 al 2, y también para que saliera el Mesías. Lo dice el mismo Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana. Pero también encontramos, hermanos, que Israel, el pueblo de Israel, no está dentro del pacto de gracia. No está. Por eso Israel no se puede mirar incluido en los 24 ancianos. El pacto de gracia fue establecido por el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Y el pacto de gracia fue el pacto en su sangre. En el Antiguo Testamento estaba el pacto que Dios hizo con su pueblo, y cuando hacían los sacrificios de los animales, entonces el sacerdote o los patriarcas arrojaban la sangre y de esa manera apaciguaban la ira de Dios por los pecados de los hombres. Pero no se quitaba el pecado. Pero con el Señor Jesucristo llegó el tiempo, una sola vez que hizo su sacrificio, y los pecados fueron quitados totalmente. Entonces, de esa manera estamos mirando cómo el trato va a ser totalmente diferente para Israel y para la iglesia. Israel sigue esperando todavía a su Mesías. Lo sigue esperando. Nosotros ya no, nosotros ya lo recibimos, ya lo tenemos. Entonces, para poder identificar a los 24 ancianos, tenemos que entender primero que el trato que Dios va a dar a Israel es el propósito principal de la tribulación y la gran tribulación. Acuérdese, según Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice claramente que Dios va a establecer, o ya estableció, un tiempo de 70 semanas. ¿Ok? Ahora estamos en la semana 69. Imagínense, ya son 70 semanas las que Dios estableció para que Dios establezca su juicio. Ya estamos en la semana 69. ¿Ok? Según dice la Biblia allá en Daniel, que el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Pero dice que a la mitad de los 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto que hizo con Israel. Lo va a romper y ahí va a comenzar lo que es la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, el propósito central de la gran tribulación es para que Dios trate con Israel. ¿Por qué? Porque según Ezequiel, según Jeremías, dice claramente que de ahí va a sacar el remanente que Él tiene escogido. ¿Ok? Obviamente que va a haber gentiles también en la tribulación y la gran tribulación.
pero el trato directo va a ser con el pueblo de Israel. Ahora, según la Biblia, aquí en Apocalipsis capítulo 3, lea por favor el versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Todo esto, hermanitos, que les estoy diciendo es una manera de introducción para que podamos llegar al punto de la identificación de estos 24 ancianos, ¿ok? Apocalipsis 3, versículo 10. Acuérdense que este mensaje es a la iglesia de Filadelfia, este versículo que vamos a leer. Y dice así el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, lo que nosotros miramos aquí es de que la iglesia, cuando vaya a llegar a este punto de la tribulación y la gran tribulación, entonces la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, va a ser quitada. Aquí lo está diciendo. No dice que va a ser quitada, dice de ahí, de entre la tribulación. No dice. Dice, yo te guardaré de la hora. No dice de entre la hora, sino de la hora. Es decir, va a ser quitada la iglesia y no va a pasar por esa tribulación. En cambio, Israel sí va a experimentar eso, porque ese es el juicio directo para ellos. Jeremías capítulo 30, versículo 11, es bien específico cuando habla del trato que Dios va a tener con Israel. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 30, versículo, vamos a leer del 2, por favor. Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículo 2 en adelante. Dice así, lo leo. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice así: porque he aquí, el 3. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos, ¿de qué dice? De mi pueblo. Y dice, ¿cuál es su pueblo? Israel y Judá. ¿Ok? Dice, ha dicho Jehová, y lo traeré a la tierra que di a tus padres, y la disfrutarán. Vea lo que dice, versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa a Israel. Dice, pero de ella será librado. Versículo 8. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, otra vez, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Entonces, está hablando específicamente de la liberación del remanente que va a salir, que Dios tiene de su pueblo escogido, de los israelitas. Según Daniel capítulo 12, no todo Israel va a ser salvo. No todo Israel. Entonces, ahora sí vamos a los 24 ancianos, ya mirando este trasfondo, ¿ok? Los tiempos, los santos de los tiempos de la iglesia. Los santos de los tiempos de la iglesia, o del tiempo de la iglesia. El número 24, primero, ¿por qué son 24? ¿Por qué son 24 ancianos? Tenemos que responder esa pregunta para poder ir avanzando en una línea derecha. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 24, y vamos a ver por qué son 24 ancianos.
¿Por qué? Primera de Crónicas, por favor. Capítulo 24. Dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Versículo 1 al 4. Dice así. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab, Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Escuche esto. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio, o sea, en el sacerdocio. Y luego dice, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. Aquí está la razón por qué porque la iglesia es representada por 24 ancianos. Dice, y de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Así que 16 más 8 son 24. Entonces quedan establecidos 24 ancianos del sacerdocio de la línea de los levitas. ¿Ok? Eso nos va a ayudar. Esto fue establecido por David. Aquí en Crónicas, es David, puede verlo desde el versículo 23, el capítulo 23, es David el que está estableciendo toda esta separación. Israel, como escogido de Dios, tendría el privilegio, hermanos, de llegar a ser igual que la iglesia. Pero recordemos que Israel rechazó al Mesías hasta el día de hoy, lo sigue rechazando. Ok, Dios se los ofreció, pero según allá en Éxodo capítulo 19, ellos rechazaron al Mesías totalmente, y por esa razón la gracia y la misericordia de Dios alcanzó a los gentiles. A nosotros solamente por gracia es que estamos ahí nosotros. Ahora, hermano, el pueblo de Israel no ha dejado sus prácticas todavía, no las ha dejado. Las prácticas, hermanos, de idolatría, de todo lo que es el adulterio espiritual. Por esa razón, Dios mismo considera a su pueblo como la prostituta. Imagínese eso. Ok, la ramera así lo describe. Y no han dejado nada de lo que empezaron a hacer desde el tiempo que salieron, hermanos, de Egipto, cuando fueron liberados allá en el Éxodo. Entonces miramos que los 24 ancianos fueron establecidos por una división que David hizo en la línea de los sacerdotes. Número 2. Representan a la iglesia redimida. Aquí viene lo maravilloso, mis queridos hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Bien facilito. Vaya conmigo a Apocalipsis 4, por favor. Apocalipsis 4. Ahora, ¿cómo sabemos? Aquí nada más leemos y leemos en el Apocalipsis 4, pero necesitamos mirar e identificar cómo es que representan a la iglesia estos 24 ancianos. Número 1, hermano, representan a la iglesia redimida. ¿Por qué? Por la posición que tienen actualmente. Note esto, dije actualmente. ¿Por qué? Porque así lo ve Dios, ya. Así lo ve Dios. Acuérdese que hasta el capítulo 5 termina lo que es el tiempo de la iglesia. Ya no se vuelve a mencionar más la iglesia hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Ya de ahí ya no se vuelve a mencionar, para nada, para nada. Entonces estamos mirando, mis queridos hermanos, una escena del cielo. Una escena como Dios la enseña. La iglesia ya frente a su trono. Vea dónde están.
Ve al versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, lo que miramos aquí, lo primero que resalta, mis queridos hermanos, es la posición. Es la posición que tienen estos 24 ancianos. Dice que están alrededor del trono. ¿Qué quiere decir esto? Que están alrededor del trono y en el centro, en medio del trono, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la posición que tenemos todos los cristianos. Hermanos, según la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, Dios ya nos mira a nosotros ahí. Hermano, eso alienta, mis queridos hermanos, el corazón. Enfermedad, problemas, angustias, hermano, todo, cualquier cosa que tengamos, con esto, hermanos, es el medicamento más eficaz para todo eso. Saber que Dios ya nos ve en el cielo. Vaya conmigo a Efesios. Lo veo así como que ay, ¿a poco? Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo, vamos a leer el 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, note el tiempo de los verbos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Aún estamos aquí en la tierra, pero Dios ya nos ve sentados allá. ¿Por qué? Porque según la Biblia, en Tito capítulo 3, versículo 5, dice que la sangre, el poder, lo maravilloso de la sangre de Jesucristo ha hecho todo el efecto divino que Dios había establecido para la limpieza o el pago de los pecados nuestros. La promesa de estos 24 ancianos, o de que la iglesia iba a estar ahí alrededor del trono de Dios, mire quién lo dijo. Mire quién lo dijo. Vea lo que dice ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, 3:21. Note esto. ¿Lo tenemos? Dice, al que venciere, aquí está hablando el Señor Jesucristo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, Cristo está sentado en el trono del Padre, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Y nosotros, ya Dios nos ve ahí. Ya estamos ahí. Entonces, si Cristo lo dijo, es porque se va a cumplir. Por eso es que Dios ya lo mira de esa manera. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, por favor. Versículo 28. Amén, hermanos. Amén. Dice así el 28. Y Jesús les dijo, aquí acuérdense que está hablando de la recompensa que va a hacer para los apóstoles. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, los apóstoles tienen su ministerio. También van a estar con autoridad. Pues nosotros también vamos a estar en autoridad cuando estemos allá.
No como dicen por ahí de que vamos a estar porque somos reyes. Nosotros no somos reyes. Nunca vamos a poder llegar a ser reyes. Nunca. ¿Por qué? Porque para comenzar, en un reinado, ¿cuántos reyes hay? Uno solo. Así que el único es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Cuando habla aquí en el capítulo 1, versículo 7, de que nosotros somos reyes y sacerdotes, cuando dice somos reyes, está hablando de que somos miembros de un reinado. Eso es lo que está diciendo. Ok, hermanos, pero hay más. Miren la identificación de estos 24 ancianos ahí en Apocalipsis 3:21, otra vez. Apocalipsis 3:21, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok. Dice el 21, otra vez. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué somos nosotros? Somos la iglesia. Entonces, ¿por qué aquí habla en plural? Porque el mensaje que está dando el Señor Jesucristo aquí es para las 7 iglesias de Asia que representan a todas las iglesias aquí en la tierra, las iglesias de Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Representan las vestiduras de los ancianos, lo que miramos aquí, hermano, en el capítulo 4, versículo 4. Note, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ¿qué dice? De ropas blancas. ¿Qué representan las ropas blancas? ¿Qué representan? Representan la justicia, representan la pureza del Señor Jesucristo, la santidad. Y eso es lo que se le ha dado a la iglesia. Nosotros ya hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Dios, aunque nosotros ahorita no somos puros, porque según el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, dice que estamos en un cuerpo totalmente corrupto, ¿verdad? Pero según el mismo Juan, allá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 8 y 9, dice claramente, hermano, que nosotros así vamos a estar vestidos. Ya, por eso a todos los cristianos les tiene que gustar el color blanco, hermanos, ¿eh? Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 18, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué dice? Hermanos, Apocalipsis capítulo 10, le dije 18, ¿verdad, hermanos? Ay, es que estoy tan emocionado, hermano, de que ya Dios me ve en el cielo. No, es el capítulo 19, hermanos, perdone. Capítulo 19, versículos 7 y 8. Con razón, ahorita que los miré, no, pero lo hice nada más para ver si estaban despiertos, hermanos, ¿eh? Vean lo que dice el 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y quién dice? Y su esposa, ¿qué dice, hermanos? Se ha preparado. En el griego dice, está preparada. Ok, que viene siendo lo mismo, pero más enfático. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el blanco, la pureza, las vestiduras que los 24 ancianos tienen y que la iglesia tiene ante los ojos de Dios de una manera maravillosa. Muestran la seguridad de la gloria de Dios. El resplandor, hermanos, lo blanco, hablando en el sentido de la vestidura de los 24 ancianos, representan, hermanos, la grandeza de la gloria de Dios. Capítulo 3.
Ve el capítulo 3 de Apocalipsis, por favor, otra vez. Capítulo 3, versículo 4. 4 y 5. Dice, aquí ya este mensaje es a la iglesia de Sardis. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, ¿cómo, hermanitos? En vestiduras blancas. Pero ahí está la razón por qué. Porque son dignas. Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. Hermanos, esto es gracia. Solamente gracia. No es otra cosa. Es gracia. Por lo tanto, ahora nosotros, aunque con cuerpos corruptos, según la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos ha dado la libertad, hermanos, de la condenación del pecado. Pero lo que no ha hecho la sangre de Cristo es que no nos ha quitado la corrupción del pecado, porque todavía estamos en un cuerpo corrupto. ¿Ok? Pero lo importante, acuérdense que esto es el cascarón nada más. Ya lo interno es lo más maravilloso. Ahora, algo bien interesante, una identificación más de que somos la iglesia representada por los 24 ancianos. Vea el versículo 4 otra vez. Dice, capítulo 4, versículo 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, ¿con qué dice? Con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué le indica eso? ¿Qué le indica a usted esas coronas? ¿Ah? Mire, ¿qué? Victoria. Pero mire, la Biblia habla de coronas, pero en dos áreas, o dos definiciones. ¿Ok? Estéfanos y diademas. Son dos. Entonces, solamente con saber qué tipo de coronas tienen estos 24 ancianos, hermanos, ahí nos damos cuenta rápido quiénes son. Aquí se usa la palabra estéfanos. La palabra estéfanos es una corona que se le da a los ganadores. En el tiempo de las Olimpiadas o de los Juegos, pues, en Roma, los griegos, cuando llegaban al podium, ¿verdad? Cuando llegaban aquí, ya como vencedores, les ponían una corona, o sea, una estéfanos. ¿Por qué? Porque le estaban reconociendo, hermanos, la victoria que ellos comenzaron bien la carrera, comenzaban bien su preparación, llegaban a la de partida y llegaban al final todavía con fuerza. Entonces, órale, su corona. ¿Ok? Entonces, los cristianos, nosotros no nos esforzamos, hermano, en el sentido para ganarnos la corona. No. A nosotros no hay ningún esfuerzo humano para la ganancia de esa corona. Todo el esfuerzo, toda la entrega lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por la gracia de Cristo, Él solamente nos imputó la corona, la estéfanos de vencedores. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 9, versículo 23, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, uno se tiene que esforzar
para seguir a Cristo. Pero no se tiene que esforzar, mis queridos hermanos, para ganar la corona, porque eso no es lucha, no es de esfuerzo humano. Ahora, la otra palabra, que es diadema. La diadema es la que se pone solamente a los monarcas. Esas coronas que ponen con oro y piedras preciosas y todo eso. Esas no las tienen los 24 ancianos. Tienen los estéfanos. Entonces, al identificar eso, mis queridos hermanos, le estamos dando la gloria a Dios. Porque Él fue el que hizo absolutamente todo. Ahora, pero, ¿y esas coronas para qué? ¿Para qué nos van a servir las coronas? Según la Biblia, allá en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, me parece, dice claramente el apóstol Pablo que hay 6 tipos de material que se usan para dar una ilustración del interior de la persona, del cristiano. Oro, incienso, papel. No, hermana, eso ya me suena como papelería, hermana. No, es oro, piedras preciosas, plata, heno, madera y hojarasca. Son 6 tipos de material para ilustrar el apóstol Pablo con qué intensidad o con qué intención se hace la obra para Dios. Y según así dice el apóstol Pablo que la prueba, la obra va a ser probada aunque por fuego, dice, ¿verdad? Bueno, pues de esa manera, cuando uno esté ganando coronas en el cielo para la gloria de Dios, solamente Dios sabe eso, Nosotros, nuestro trabajo es solamente echarle ganas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y según allá, según a los Corintios capítulo 5, versículo 10, dice claramente que un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y Él es el que nos va a dar las coronas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas coronas? ¿Para qué queremos las coronas? ¿Para que nos veamos más bonitos de lo que somos? No. Vea lo que dice el capítulo 4. El capítulo 4... versículo 10. Dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Y echan sus coronas delante del trono. ¿Se da cuenta? Hay muchos puntos de vista en cuanto a esa posición. Pero la idea principal es que vamos a tener coronas, vamos a estar alrededor del trono de nuestro Dios soberano, hermanos, y vamos a arrojar las coronas de alguna manera. Yo no sé específicamente cómo, muchos escritores no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero la idea es de que vamos a estar ahí, con coronas y arrojándolas delante del trono de la gloria de Dios. A propósito, Dios dio un pequeño, para probar, un pequeño, taster, una probada, voy a decir, una probada. Dio una pequeña probada allá en Marcos, cuando fue la transfiguración. ¿Se acuerda? Que traían el resplandeciente, dice todo eso, hermanos, ¿verdad? Entonces eso ya nos lleva a nosotros, eso sucedió en la tierra, pero nos da la idea del cielo. Aquí está. Aquí estamos nosotros, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuál es el motivo de la adoración? Porque vamos a estar adorando. Aquí dice que están adorando, no dice que van a adorar, dice que están adorando. Esa es la importancia del tiempo de los verbos. O sea que ya Dios los ve ahí, adorando ya, a todos nosotros. Gracias a Dios por eso. Pero ahora, ¿cuáles son los motivos de la adoración? ¿Por qué tenemos que estar adorando a Dios? ¿Porque es bueno? Gloria a Dios. ¿Porque nos ha ayudado? Gloria a Dios. ¿Porque nos ha dado tantas cosas? Gloria a Dios. Pero eso es lo que Dios ha hecho por nosotros y lo adoramos. Pero aún la adoración más sublime, más elevada, es por quién es Dios. ¿Quién es Él?
Vea lo que adoramos, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice, esto es lo que estaban diciendo los 24 ancianos. O sea, lo que están diciendo los 24 ancianos. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Ahí está la adoración. ¿Ok? Y luego dice, y el poder. Dice, porque tú, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué adoramos a Dios, mis queridos hermanos? Porque es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, hermanos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Él dice, el primogénito de toda la creación. El primogénito no está diciendo que es el primero de la creación, como dicen los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que fue el primero que fue creado. No. Es el primogénito. La palabra primogénito también tenemos que tener mucho cuidado con esa, porque se utiliza de dos maneras, tanto en preeminencia como en forma numérica. Cuando el Señor, cuando el ángel le dice a José de que no deje a María, ¿se acuerda? Que la quería dejar, y le dice, no la dejes, recíbela y órale. Y luego dice, en el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a su hijo. ¿Su hijo qué? Primogénito. La misma palabra que se usa aquí en Mateo capítulo 1 es lo mismo que se usa allá en Colosenses capítulo 1 también, versículo 15 en adelante. Acá en Colosenses es el primogénito, o sea, la preeminencia de toda la creación, el creador pues de todo. Y acá en Mateo, el primogénito, el primero de varios. Porque María tuvo más hijos. Él fue el primero de varios. Entonces, por esa razón lo adoramos. Primero. Un día yo hice una encuesta en la iglesia allá y le pregunté a los hermanos, a ver, así individualmente, hermano, cuando usted adora a Dios, ¿qué le dice a Dios? ¿Qué le dice a Dios? Oh, pastor, pues yo le digo que gracias por todo lo que me ha dado y varias cosas, ¿verdad? Como quizá unos, voy a decir unos 30 hermanos, dijeron, oh, ¿por quién es Él? Porque Él me hizo, Él es el creador. Y por esto, hermanos. Entonces, no solamente se trata de llegar y hacer la pedidera. ¿Ve? Llega uno y voy a orar. Señor, te pido, Señor, que me des esto y que me des lo otro. Y Señor, y se suelta una pedidera ahí, hermanos. Y al final, y todo eso te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y ya, se acabó. No. La idea es, hermano, adorar primero quién es Él. Reconocer quién es Él. Para que de esa manera, entonces, con toda confianza, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy, Señor, para que me des conforme a tu voluntad. Pero ¿por qué más? ¿Por qué más lo adoramos? A ver, pregunta, ¿por qué adora usted a Dios? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué lo adora? ¿Por qué adora usted a Dios? Uno por uno, levante su mano, por favor. Sí, pero ¿por qué? Es la pregunta. Fuimos creados para alabanza. Porque fuimos creados, a Efesios 1, ¿sí? Hermanita, perdón. Sí, porque fuimos creados, sí. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, sí. Pero hay una razón también, eso es bueno, esa es la realidad. Pero vea lo que dice el capítulo 5, versículo 9. Hermanos, y este es el punto central de nuestra adoración hacia nuestro Dios. La razón por la cual lo tenemos que adorar. La razón por la cual, hermano, deberíamos de andar caminando de rodillas, alabándolo y glorificándolo. Capítulo 5, versículo 9, dice así. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y aquí viene, y con tu sangre nos has, ¿qué, hermanos? Redimido
para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En otras palabras, mis queridos hermanos, adoramos a Dios porque mandó a su Hijo Jesucristo a pagar el precio que nadie podía pagar. Nadie podía pagar y nos redimió. No estaríamos aquí si no tuviéramos remisión de pecados. No estuviéramos aquí. ¿Sabe? Nosotros entendemos que no podemos pagar, que no podíamos pagar por nuestros pecados. Los incrédulos, el que no conoce a Jesucristo, él sí va a pagar. Él sí puede pagar. Sí, pero no por sus pecados. No, va a pagar la consecuencia de sus pecados. En el infierno, en el lago de fuego. Solo los pecadores, hermano, necesitamos redención. Solamente los pecadores. Y según la Biblia, 1 de Pedro capítulo 1, 18 en adelante, dice claramente, hermano, que el pago que se hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier pago. Fue la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. La sangre preciosa de aquel Cordero que Juan anunció en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, cuando hizo la presentación oficial y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. No dice que cubre, como en el Antiguo Testamento. No, dice que quita el pecado del mundo. Pero hay más. ¿Por qué lo vamos a adorar? ¿Por qué más lo tenemos que adorar? Vea lo que dice, mis queridos hermanos, capítulo 11, por favor, de ahí mismo de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 16. Dice así: y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Ok? Dice, y adoraron a Dios. Ahora, vea que ahí donde dice, y adoraron a Dios, no termina el versículo, hay una coma. Entonces nos va a explicar de qué manera estaban adorando. Dice 17, diciendo, esta es la adoración. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran, ¿qué dice, hermanos? Poder, y has reinado. Entonces, aquí lo que miramos, luego, la resaltación, hermanos, de ciertos atributos divinos que Dios no comparte con nadie. Son atributos únicos de Dios. Los únicos. Primero lo que miramos, dice Dios Todopoderoso. Soberanía de Dios. Un atributo que no comparte con nadie. Es único en Él. Y luego dice, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Qué atributo es ese? Eterno. Desde la eternidad pasada, mis queridos hermanos. Y luego dice, porque has tomado tu gran poder. ¿Qué entiende usted cuando la Biblia nos habla de poder? Refiriéndose a Dios. Amén. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Juicio. Autoridad. Y según la Biblia dice claramente, hermanos, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21 y 22, dice que el Padre le dio todo el poder al Hijo. Tanto es así que Él es el que va a hablar a todos los que están en los sepulcros un día. Imagínense, tanto es el poder que tiene que hasta los muertos le van a oír. Imagínense, ¿cómo va a oír un muerto? No va a oír cualquier cosa, va a oír la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces se está hablando de los juicios. Hermanos, gracias a Dios por la remisión de nuestros pecados, que los cristianos no vamos a pasar por ningún juicio de condenación. Por nada. Eso nos habla del poder, de la autoridad de Dios. Por eso nosotros, hermanos los cristianos, estamos confiados. Cuando a mí me dieron la noticia, me mandaron un texto de nuestro hermano Urbano,
Y cuando yo lo leí, yo dije, ¿cómo? Decía el texto, lo dio una amiga que no es cristiana, pero ella mandó el texto y me dijo, Urbano ya se murió. Le digo, ¿cómo? Sí, Urbano ya se murió. Lo encontraron así y así en su casa y yo digo, ay Señor, pero ¿cómo? Obviamente que nos causa tristeza, ¿verdad, hermanos? Y a propósito, hermano, gloria a Dios, hermano, por su vida, que pudo llegar ahí, hermanito, aunque todo fue muy precipitado, ¿verdad? Pero gracias, hermano. Pero al mismo tiempo, mi esposa me dijo, no, pues mi esposa también lo conoció y yo me sentía pues medio tristón, ¿verdad? Pero después mi esposa me dijo, Alberto, acuérdate lo que has predicado. Y ella me dijo, sí, ¿dónde está Urbano ahorita? ¿Dónde está? Y hermano, empecé yo, sí, gloria a Dios, ya no lo voy a ver aquí, pero por la gracia de Dios un día, quizá lo vamos a ver. Digo quizá, porque está esas dos líneas de que si nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer, ¿verdad? Pero sea por lo que sea, vamos a estar en el mismo lugar, aunque no lo vea, ¿verdad? Ahora, pero hay algo más. Vaya conmigo al versículo 8, capítulo 5, versículo 8. La adoración, hermanos, por su poder, por sus juicios de Dios, son dos juicios los que sobresalen en un sentido, que es solamente para dar esta explicación, los que sobresalen, hermanitos, en toda la humanidad. Dos juicios que tienen que ver con la eternidad. Dos juicios. Para los cristianos, el tribunal de Cristo, y para los incrédulos, ¿cuál es? El juicio del trono blanco. ¿Ve? Entonces, gracias a Dios que el juicio del tribunal de Cristo no es para condenación. No lo es. Pero en cambio, el juicio del trono blanco sí es para la condenación. Uno más, capítulo 5, versículo 8, ahí mismo de Apocalipsis, mis queridos hermanos. Vea lo que dice el 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, piense esto, mi querido hermano y hermana. Piense esto. Lo que hemos leído hasta ahorita, aquí en Apocalipsis, dice que hemos leído que estamos nosotros, ya Dios nos ve delante del trono del Padre, del Dios Todopoderoso. Entonces, lo que tenemos que adorar a Dios, la razón por la cual lo tenemos que adorar, hermano, es por la gran unidad que tenemos con Cristo. Hermano, nunca va a desaparecer. Según la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, me parece, dice, porque el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Ahora, mire dónde estamos, mis queridos hermanos. En el versículo 8, después de que dice los 24 ancianos, dice, se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Entonces imagínense, obviamente aquí estamos viendo, hermano, parte de la Trinidad, desde luego, ¿verdad? Dice, se postraron delante del Cordero. Y luego dice, todos tenían arpas. En otras palabras, hay una unidad inseparable. Se hace realidad lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, en el último versículo de Mateo, cuando dice que ¿qué dice? Siempre estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no los voy a desamparar. Y esa es la realidad. Hoy, hermanos, cuando nosotros damos un paso, ahí está Cristo. Es más, Él está aquí en la iglesia. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Él está en medio de su iglesia, mirando los corazones y los pensamientos de todos. Por lo tanto, entonces, lo que son las
los miembros de la iglesia, los 24 ancianos, hay una unidad maravillosa, hermano, que nunca se va a desaparecer, no se va a deteriorar en lo más mínimo. Pero vea el versículo 11 otra vez. Ay, hermanos, esto es maravilloso, hermano. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, punto y coma. Dice, y su número era, ¿qué dice? Millones. Aquí ya no dice 24 ancianos. ¿Se da cuenta? Aquí dice, y de los ancianos. ¿Cuántos representan aquí los ancianos? Millones. Su número, millones de millones. En otras palabras, hermano, la representación de los 24 ancianos se da en un momento tan maravilloso que nos hace pensar a nosotros que estamos en un nivel, sin jactancia ni nada, ¿verdad? Estamos en un nivel que muchos quisieran estar, hermanos. Digo, toda la iglesia, toda la iglesia. Estamos en un nivel, en un lugar especial que muchos quisieran pero no pueden. ¿Cuál? Vea lo que dice el capítulo 5. Con esto vamos a terminar. Capítulo 5, versículo 1. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, este es Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿cómo, hermanos? En pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, imagínese esta escena. Mire qué tan especiales somos los hijos de Dios. ¿Quién tenía el libro? ¿El libro? No, ¿quién lo tenía? A ver, ¿estaba dormido usted, hermano? No creo. Dios. Lo tenía el Padre, el capítulo 5, versículo 1. ¿Y a quién se lo dio? Al Hijo. Entonces, ¿qué escena estamos mirando aquí? ¿Qué escena estamos mirando aquí, hermanos? Una escena de lo más sublime que los ojos humanos puedan mirar. La entrega del libro de los juicios de los 7 sellos, dada por el Padre, hermano, dada en la mano de su Hijo, el Cordero de Dios. Casi nada, hermanos. Imagine, y todo por nosotros, por la iglesia. Vea lo que dice, hermanito. Capítulo 5, versículo 12. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ok? 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ok, hermanos? Ahora, aquí viene lo que se le llama la cereza del pastel. O sea, lo más sabroso, ¿verdad? Versículo 14. Dice, los 4 seres vivientes decían. ¿Qué decían? Ay, hermano, ni se oye, hermano. ¿Qué decían? Amén, decían, hermanos. Dice, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta última porción de este versículo nos está diciendo que si los 24 ancianos estaban adorando, hermano, ellos están en el cielo, y Dios ya los ve en el cielo. Quiere decir que la iglesia actual tiene que estar adorando, mis queridos hermanos. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Cómo sabe? A ver, échale. Sí, bueno, hermanos, una preguntita que tengan, hermanos. Cualquier cosa, pues el pastor ahí se las arreglan con él. ¿Alguien tiene alguna preguntita, hermanos? Con toda confianza, yo no lo sé todo, pero la Biblia sí. ¿No? Quiere decir, gracias a Dios, quiere decir que entendimos todo esto, mis queridos hermanos. Gracias a Dios, hermanos. ¿Qué tipo de corona tenemos entonces nosotros? ¿Estéfano o diadema? Estéfano. ¿Ok? Porque no somos reyes. Somos vencedores, como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 39. ¿Verdad? ¿No hay preguntas? Entonces, pues hermanito, muchas gracias, hermanitos, por el tiempo. Espero que haya sido de bendición, hermanos. ¿Ok? ¿Oro? ¿Sí? De pie, por favor, iglesia. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por darnos, Dios, este estudio, Señor. Padre, hay tantas cosas, Señor, que yo no entiendo todo, Señor, pero Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, que nos da sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, a nuestra capacidad, Señor, tu palabra, Padre. Gracias, Dios. Gracias por la posición que tú nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios, porque, Padre, sabemos, Señor, que somos más que vencedores. O sea, somos conquistadores, Señor. Porque Cristo venció, nosotros somos vencedores también, Señor. Gracias, Dios, por darnos la gran oportunidad de recordar, Señor, y de entender a estos 24 ancianos, Señor. ¿Quiénes son, Señor? ¿Por qué se formaron? ¿Qué hacen, Señor? ¿Por qué adoran, Señor? Y gracias, Dios, porque esta es tu iglesia, Padre. Bendito seas por siempre, Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Sí, ¿puedo tomar esta?